soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos, bienvenidas a este episodio semanal que decidí titular El psicoanálisis y los imperativos de época. Y quiero empezar con un interrogante. ¿Cómo pensar hoy la especificidad del psicoanálisis frente a aquello que viene a cruzarse con su práctica y con su transmisión en la época del capitalismo? Esta pregunta me parece que no es secundaria si advertimos que el contexto contemporáneo está regido por una temporalidad que es la temporalidad de la inmediatez, por el imperativo de una satisfacción sin mediación y por una lógica de consumo que tiende a arrasar con los tiempos de elaboración, con la espera, con la experiencia misma de la falta, diría. Entonces, hay una tensión, y me pregunto si es estructural, ¿no? Porque hoy está particularmente agudizada, entre el discurso psicoanalítico y la forma contemporánea del discurso del amo, es decir, el capital. No se trata simplemente de una oposición moral o ideológica, sino que me parece que hay dos lógicas heterogéneas en un modo de tratar el saber, el tiempo, el deseo y diría el problemático y malentendido goce, ¿no? Por lo menos nombraría estas 4 cuestiones: el saber, el tiempo, el deseo y el goce. En el reverso del psicoanálisis, seminario 17, Lacan formaliza el discurso del amo como aquel que hace funcionar, digamos, el hecho de que un significante, uno, comande y ordene la producción de saber, 2, ¿no? Extrayendo de allí un plus de goce. Ese dispositivo encuentra, en el capitalismo especialmente, una mutación, es decir, un discurso que acelera la circulación, forcluye la castración y produce sujetos capturados en un circuito que pretende suprimir la pérdida. El resultado de esto es un imperativo que podría resumirse así: goza, ¿no? Sin demoras. El discurso psicoanalítico, por el contrario, se espera que subvierta esa lógica porque coloca al objeto A en el lugar de la gente, ¿no? Es decir, descompleta el saber y hace del sujeto dividido aquello que adviene en la iancia del significante. Es decir, que no hay ninguna promesa de completud, ni satisfacción inmediata, ni mucho menos le devuelven el dinero, ¿no? O sea, no hay saber totalizable. Por eso, y no por una exigencia elitista, el psicoanálisis no es para ansiosos, ni es para todo el mundo. No lo es para quien consulta, en la medida en que la experiencia analítica no responde al imperativo de la urgencia, sino que, por el contrario, lo desarma. Esto ya lo advertía Freud en tanto planteaba que el análisis exige tiempo, regularidad, una disposición a soportar la transferencia, ¿no? Sin garantías del resultado inmediato. En este punto, la asociación libre no constituye una técnica de descarga o de mera descarga, sino una práctica que confronta al sujeto con las derivas de su decir. Entonces, en este punto, eso no puede sino requerir tiempo. Pero tampoco, lo es para quien lo estudia, ¿no? No es para ansiosos, no es para quien consulta, tampoco es para quien lo estudia. Esto quiere decir que la formación analítica no se reduce a la acumulación de conocimientos, ni a una acreditación institucional, ni tampoco se adquieren cómodas cuotas, ni en membresías, ¿no? El saber del analista no es un saber sabido, no es compacto, no está disponible para exhibirse, mucho menos para capitalizarse, sino que es un saber que se desprende de la
propia experiencia del análisis. En tanto, se trata de un saber agujereado, no todo, que no puede convertirse, digamos, en mercancía. Es por esto que la autorización del analista no procede de ninguna manera del ideal burocrático de una certificación plena, sino de un trayecto en el que la propia posición subjetiva fue atravesada. Y digo esto porque estamos en un momento, incluso digo, de mercantilización de derivaciones, ¿no? Vieron que está como muy de moda esto de las redes y de que hay quienes pueden cobrar por derivar pacientes. En este sentido, digo, lo que desconocemos, sobre todo bajo la gran preocupación, ¿no? Si la preocupación se formula en términos de cómo consigo pacientes, me parece que hay algo que está mal formulado, ¿no? Nuevamente, vuelvo a la idea, ¿no? Si el ideal es burocrático, si se trata entonces de certificarnos de alguna manera para empezar a atender, hay una lógica que está yendo a contrapelo de lo que propone el discurso psicoanalítico, ¿no? Aquí me parece que la época introduce una torsión decisiva. El discurso capitalista impone, como decíamos antes, una temporalidad de lo inmediato, ¿no? Todo debe ser accesible, rápido, consumible. Y en este punto, la angustia contemporánea, entonces, no es solamente un efecto de la represión, sino también de un empuje permanente a una satisfacción sin mediación, ¿no? Me preguntaba también qué lugar hay en estos tiempos para seguir pensando la lógica que tiene una derivación, ¿no? Porque una derivación, así como la transmisión, así como la formación, así como el análisis, aparece, digamos, casi hoy como en un anacronismo, ¿no? Por eso es que las variables de tiempo y espacio resultan cruciales, aún. El dispositivo analítico no es indiferente a su marco, ¿no? El tiempo del análisis no es meramente cronológico, sino que lógico. De igual modo, la formación del analista, ¿no? Instante de ver, tiempo para comprender, momento de concluir. No se trata de poder tener una bolsa de trabajo, ¿no? Va por otro lado, en todo caso, estar analista. Por supuesto que esto nos pone directamente en relación con cómo ganar dinero. Bueno, tal vez si se emparentan las dos cosas, entonces se está gobernando el capital. Pensemos que si una sesión puede ser variable, ¿no? Cuando digo variable me refiero a no arbitraria, ¿no? Su corte es lo que va a introducir una puntuación en el decir, ¿no? Y del mismo modo, el espacio analítico no es un mero lugar físico, sino una disposición que separa, que instituye una escena donde la palabra adquiere estatuto, ¿no? Por eso podemos pensar que el diván, en cierto modo, opera en las identificaciones imaginarias, por ejemplo. Y frente entonces al imperativo contemporáneo del ya, del ahora y del todo, el análisis, el psicoanálisis, introduce una ética que es la del intervalo, que no puede leerse junto con la necesidad de trabajar. ¿Sí? Puede sonar, un poco desagradable lo que digo, pero si lo desmenuzamos y podemos ubicar que en todo caso un analista no trabaja solamente en el punto en el que hace de eso un modo de tener ingresos. No digo que no sea necesario, por supuesto, hacerlo de esa manera. Lo que digo es que cuando quedan emparentadas la necesidad de atender pacientes con la necesidad de ganar dinero, este entrecruzamiento entre el capital y el discurso psicoanalítico colapsa. Entonces, si el psicoanálisis pretendiera responder a la lógica del mercado en este punto, si buscara acompasarse a las exigencias de eficacia
de rapidez o de satisfacción asegurada, porque no le van a devolver el dinero, entonces el síntoma quedaría, ¿no?, en primer plano del lado del analista. Este es el punto que me interesa destacar, que si el psicoanálisis, entonces, su práctica, pretendiera responder a la lógica del mercado, entonces lo que tendríamos que empezar a pensar es ¿en qué lugar queda el síntoma del analista? Porque la cuestión del síntoma del analista no debe pensarse como un simple resto individual ni como una falla contingente, sino como un punto decisivo de su posición en la práctica y en la transmisión, ¿no? El discurso analítico, digamos, conduce al analista a una posición que es paradojal. Entonces, digo, retomando algunas discusiones, ¿no?, que uno todo el tiempo ve en redes o que se instalan como si fueran grandes debates, y en el punto en el que puede resultar criticable, ¿no?, que alguien acuda a una red de derivación. El problema no es la red de derivación, el problema es qué hacen los que comandan la red de derivación cuando cobran por derivar. Digamos, el problema es mucho más amplio que simplemente funcione o no una red de derivación, porque si la red fuera solo de derivación y no sacara tajada de eso ni ventaja, bueno, tal vez estos matices los podríamos considerar de otro modo. Entonces, el discurso analítico conduce al analista a una posición paradojal, como decíamos, no la de reproducir un saber, sino la de dejar surgir lo que aparece a título de síntoma en el sujeto. Esto implica nada más y del sentido. El analista no puede sostenerse en un saber cerrado, ¿no? Está ahí para reconocer en su propio saber el síntoma de su ignorancia. Esta posición, entonces, se opone de manera radical a la figura del analista sabelotudo, vamos a decirlo ligeramente, ¿no? Es decir, aquel que transmite saberes teóricos, que repite conceptos y que ocupa el lugar del que sabe sin pasar por la experiencia que autoriza verdaderamente su acto. Y en este punto, digamos, sostener el acto analítico, exige un costo del que no podemos prescindir. No se trata solo de hablar en nombre de una teoría, sino de pagar con la palabra, con la persona, con el juicio más íntimo. En ese punto, la política del síntoma es inseparable de una política de la formación. La pregunta decisiva pasa entonces por cómo restaurar la dimensión del síntoma como aquello real que causa, ¿no?, en una época que tiende a saturar toda falta por medio de objetos de consumo y sentidos prefabricados. Si una de las funciones del analista consiste en contrariar los sentidos ya establecidos, convendría tal vez que nos preguntemos qué ocurre allí donde su decir no deja espacio para que las consistencias se conmuevan, ¿no? La posición analítica exige una cierta opacidad. Y esa opacidad hace también a la espacialidad y a la temporalidad de la función del analista. En esta línea me parece que retornar a Fernando Ulloa es necesario, ¿no?, porque ofrece una lectura particularmente aguda de la época aún hoy. El concepto de encerrona trágica, seguramente lo deben haber leído más de una vez. Nombra aquellas situaciones en las que no hay salida simbólica posible, que el sujeto quede atrapado en dispositivos de poder que anulan la palabra y producen un sufrimiento extremo, ¿no? La crueldad no aparece entonces como excepción, sino como operador social. Y hoy me parece que es válido pensar qué pasa con esta crueldad en nuestra querida comunidad analítica. Allí donde todo se vuelve objeto de consumo, el otro corre el riesgo de ser reducido al desecho. Entonces, la prisa, la exigencia de rendimiento, la eliminación de los tiempos de elaboración configuran formas contemporáneas de encerrona. Entonces me pregunto en este punto, ¿no?, ¿cuáles son, a la luz de estos tiempos, nuestras
encerronas actuales. Las de las analistas, las de los estudiantes, analistas en formación. Ulloa decía además que la crueldad no se sostiene solamente por grandes dispositivos represivos, sino por ir instalando lentamente la mortificación en la sociedad. Entonces la intimidación se normaliza, la violencia se vuelve conviviente mediante los guiños cómplices. Y el discurso poco a poco va perdiendo resonancia porque ya no encuentra eco en el otro, pero sí encuentra alientos de tribuna, ¿no? Entonces, me gustaría aprovechar también esta ocasión para retomar una raíz etimológica de la palabra tribu, cuya raíz de 3 hace referencia a la división de la sociedad romana, que estaba dividida en latinos, sabinos y etruscos. Entonces, tribuno o tribunal eran los jefes de esas tribus y, en todo caso, hacía referencia, ¿no?, al tribuno, que era el estrado elevado donde se sentaban los tribunos para hablar en los procedimientos judiciales. Y se utilizaban para, desde allí, ¿no?, digamos, el magistrado, diferenciarse del séquito. Y por último, la tribuna. La tribuna era la plataforma, ¿no?, de los oradores para dirigirse al pueblo. Y en este contexto me parece que las responsabilidades de los tribunos quedan diluidas y muchas veces degradadas a la espera de la piedad del tribunal, alimentados por las tribunas, ¿no? Y así los sujetos dejan de ser los hacedores de una sociedad para devenir productos. A esto se suma lo que Ulloa denominaba ese saber canalla, una posición subjetiva en la que alguien pretende conocer toda la verdad acerca de la verdad, no para abrir una investigación, sino para eliminar lo distinto, lo extraño, lo no asimilable, ¿no? Porque ya creo que no se trata de ignorancia, sino de un saber puesto al servicio del dominio. Y esta figura me parece que encuentra una resonancia muy importante en la enseñanza de Lacan cuando utiliza el término canalla para señalar nada más ni nada menos que una posición subjetiva que hace del saber un instrumento de poder, vaciado de toda ética del deseo. Produce un corte, el mismo corte que cuando ubicamos allí en todo caso la función del analista en la clínica, ese corte donde el discurso del amo ofrecería continuidad. Entonces, podríamos decir que el discurso psicoanalítico introduce una falta. Ahí donde el capital promete, ahí donde el capital asegura una completud, garantías. La ética, ¿no?, no es la de la eficacia, sino la de la responsabilidad por el deseo. Entonces también en la transmisión se juega esta diferencia, ¿no? Uno de los mayores riesgos del psicoanálisis es su degradación en formas de charlatanería, digamos, ¿no? Cuando se vuelve propaganda, cuando obedece a una moda vacía o a la adaptación al uso público de algunos términos que lejos de acercar, digamos, banalizan, ¿no? Y después uno tiene que andar escuchando gente como hasta hace poco un personaje que salía a decir que Freud decía que había que acostarse con sus pacientes, ¿no?, o que en todo caso la oferta iba a estar presente. El inconsciente puede entonces ser reducido a una banalidad compatible con el sentido común y la enseñanza de venir mera repetición de fórmulas. Es un peligro ese, sí. Ahí donde los analistas buscan ser aceptados a cualquier precio por la sociedad, por la academia, por el ideal científico, por la tribuna. El discurso analítico pierde su peso, pero es más peligroso aún que pierda la dignidad. Entonces el problema se agrava cuando el pluralismo, en lugar de sostener una diferencia fecunda, deriva en fragmentación. En una fragmentación que no tiene criterio, en una fragmentación que segrega.
Entonces, se vuelve cada vez más difícil distinguir un hallazgo, digamos, de una ficción, ¿no? Una elaboración rigurosa de una identificación grupal, una transmisión viva de una repetición, partidista incluso. Freud ya advertía sobre los riesgos éticos de una formación que no llega a su fin o se estanca, ¿no? Un análisis que no llevado lo suficientemente lejos deja al futuro analista expuesto a dirigir las curas desde sus propios mecanismos de defensa, ¿no? Y a investir de dogmatismo o de hostilidad su posición en la investigación o en la comunidad analítica a la que pertenezca. Es con eso, ¿no? Con esos puntos no analizados del analista. En ese sentido, digamos, la figura del maestro ignorante adquiere todo su importancia y su relieve, porque la transmisión del psicoanálisis no consiste en una acumulación de saber teórico ni en una trayectoria lineal entre quien sabe y quien no sabe y estas cuestiones más ordenadoras en categorías. Enseñar no es explicar todo. Incluso puede decirse que cierta enseñanza funciona como barrera al saber. Cuando pretende colmarlo de antemano, digamos, bueno, la posición del analista también en la enseñanza exige una forma de docta ignorancia. No ausencia de saber, sino una relación elaborada con el saber, capaz de no saturar, ¿no? Y de dejar lugar a la emergencia de una verdad del lado del sujeto. En este punto, digamos, el acto analítico resulta en este sentido decisivo. No es una acción en el sentido corriente del término, sino un decir que transforma al sujeto y que no puede separarse de una experiencia de, digamos, en ese punto del no saber, ¿no? En este sentido, la transmisión no consiste, por ejemplo, en pasar contenidos, sino en poner en acto una relación con el saber que no se clausure. Por esto me parece que el inconsciente no puede reducirse a un conjunto de significaciones disponibles, porque implica un saber hacer ahí, ¿no? Con el síntoma. Y en este punto, digamos, la diferencia con eso que rebalsa y que pareciera que puede encauzarse en un sistema de enseñanza. Volviendo a Ulloa, la crueldad de la época. ¿A qué le opone o qué le opone a la crueldad? La ternura. Es decir, que entre la ternura y la ética hay una intrínseca relación. Porque no se trata de sentimentalismos o de emocionalismos, sino de una posición capaz de garantizar lo necesario para que un sujeto advenga. Y al mismo tiempo de reconocer su deseo. Pero para poder reconocer, tiene que haber un límite que se le ponga a la apropiación del otro, ¿no? Ahí donde la crueldad suprime al tercero, la ternura iría en la vía de restituirlo. Allí donde la época empuja a la saturación, al apuro, a la captura, el psicoanálisis va a insistir en abrir una escena donde el sujeto no quede enteramente sometido al imperativo de gozar. Por eso, en tiempos de inmediatez, sostener un análisis y sostenerse en la formación analítica implica ir a contrapelo de la época. Y cuando digo a contrapelo no me refiero a rechazar todo lo que la época oferta, sino a poder estar advertidos de que hay un discurso que empuja para otro lado. Y entonces en este punto se trata de preservar una práctica, me parece a mí, cuya especificidad va a residir en no ceder a los imperativos del mercado, de la adaptación rápida o de promover el bienestar general, ¿no? Parece como una constitución. Ahí donde todo va a empujar a cerrar, el psicoanálisis insiste. Y es esa apertura que, lejos de ser cómoda, exige algo que hoy escasea:
tiempo, espera y disposición. ¿Disposición a qué? A no saber. El psicoanálisis permite situar la decepción, no como un efecto atribuible, ¿no?, a otro, sino como el reverso de una ilusión previamente sostenida por algún sujeto, ¿no? En ese sentido, el sufrimiento ligado a la decepción remite a la relación de cada quien con sus propias creencias, ideales y expectativas, ¿no? Esto es lo mismo que alguien diga, a mí me pasa tal cosa por culpa de fulano, mengano, ¿no? Esto no elimina la responsabilidad ética de quienes producen discursos, ¿no?, de quienes buscan orientar, captar o determinar la creencia ajena. No todo decir es inocuo y no da lo mismo qué se pone a circular en el campo social y qué no. En este punto me parece que los fenómenos sectarios constituyen una forma extrema de esta problemática, ¿no? Entonces, frente a todo esto, me parece que se nos impone una exigencia ética, que es interrogar la propia relación con las creencias, los ideales y los rechazos que orientan, ¿no?, la vida común. No se trata de una normativa, digamos, ni de una normativización, sino de una responsabilidad subjetiva respecto del modo en que cada quien consiste a determinadas identificaciones, participa de ciertos modos de lazo, etcétera, 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 ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, sostener, me parece que la convivencia requiere admitir la complejidad de lo social, ¿no?, el carácter irreductiblemente singular de los sujetos y la imposibilidad de reducir el vínculo colectivo, digamos, a modelos simples de inclusión-exclusión, ¿no? Si reducimos permanentemente el vínculo colectivo a eso, lo deshacemos, atentamos contra el vínculo colectivo. Entonces, claramente que esto es un terreno político y claramente que el lazo social que como analistas promovemos no puede dejar las diferencias de lado, ¿no?, las que no se reabsorben en los universales del para todos, ¿no?, para todos los analistas, para todos los pacientes, para todos los que recién empiezan, para todos los... Desde una orientación psicoanalítica, esto implica interrogar si un discurso se apoya en la lógica ideal-segregación, ¿no?, y circuito ideal-segregación, o si por el contrario admite una relación más compleja con lo real que atraviesa a todo el conjunto humano, ¿no? Me parece que si no consideramos estas cuestiones singulares, es posible que hayamos regresado a la época del folletín publicitario más que a la necesaria posición política y ética, podríamos decir, de quienes se oferten como analistas.